El delirio es una novela escrita por Laura Restrepo, la cual narra la historia de Agustina, una mujer que busca desesperadamente a su esposo desaparecido. La obra aborda temas como la violencia, el amor y la locura, dejando al lector con sensaciones de angustia, suspenso y reflexión sobre la realidad colombiana. La forma en que Restrepo aborda estos temas deja una impresión impactante en el lector. Esta novela fue escrita por Laura Restrepo en el 2004. Es importante destacar que este fue un periodo en el que Colombia continuaba en enfrentamientos políticos y sociales significativos. El conflicto armado interno, la presencia de grupos paramilitares y guerrilleros, así como la lucha contra el narcotráfico, eran temas de gran relevancia en la sociedad colombiana. El país se encontraba en medio de una tensión política y social, como también influenció mucho el contenido y la recepción de la novela. En cuanto a la coyuntura política, es crucial mencionar la persistencia de la violencia, la corrupción y la influencia del narcotráfico en la sociedad colombiana. Eran aspectos dominantes en ese momento. Justamente eran elementos que probablemente se vieron reflejados en la obra de Laura Restrepo, generando un impacto significativo al abordar estos temas tan importantes para la realidad del país. En cuanto al impacto que pudo haber tenido la obra, es importante considerar cómo esta novela contribuyó al debate político público sobre la situación del país y cómo pudo haber influenciado las reflexiones colectivas sobre los desafíos que enfrentaba Colombia en ese momento. La capacidad de una obra literaria para generar conciencia y diálogo sobre temas sociales y políticos es notable. El delirio de Restrepo seguramente tuvo un impacto profundo en ese sentido. Además, en mi opinión, esta novela ofrece una trama rica en momentos significativos que impactan a los personajes principales, desencadenando cambios profundos en sus vidas. Los temas abordados en la obra, como la lucha personal, la resistencia ante la adversidad y las complejidades de la condición humana, brindan una experiencia de lectura emocionante y reflexiva. La novela invita a una profunda reflexión sobre los diversos aspectos de la vida y la sociedad, generando una gama amplia de emociones al lector desde la intriga inicial hasta la empatía con los personajes, pasando por momentos de indignación y reflexión sobre la realidad social. En el delirio de Restrepo tenemos varios personajes principales, pero se destacan algunos de ellos como lo es Aguilar, Agustina, Midas y Adelaida. Cada uno de ellos dentro de esta narrativa experimenta cambios significativos a lo largo de toda esta novela. Inicialmente, Aguilar es un personaje complejo y enigmático cuyo viaje a lo largo de la novela refleja algunos demonios internos que tiene este personaje, que a medida que va avanzando la historia vamos viendo cómo van cambiando dentro del entorno, dentro de esa sociedad que se vive en ese momento. Adicionalmente, Agustina presenta una figura de fortaleza y determinación cuyo desarrollo a lo largo del relato es muy notable, ya que tiene una lucha interna y sus vivencias aportan capas de complejidad personal, generando cambios emocionales y psicológicos que son fundamentales para el desarrollo de la trama. Asimismo, Midas y el personaje de Adelaida también experimentan transformaciones muy significativas a lo largo de esta obra. Sus interacciones con los demás personajes, con las circunstancias que se van desarrollando o que se ven envueltos estos personajes, marcan una perspectiva muy importante y marcan también sus decisiones, lo que constituye a un dinamismo de esta narrativa. Todo ello, estas transformaciones individuales de estos personajes, añaden capas profundas a la novela, ofreciendo a todos nosotros como lectores experiencias ricas en matices emocionales y reflexivos sobre toda nuestra condición humana. En la obra El delirio de Laura Restrepo, el conflicto armado se aborda desde las vivencias de la cotidianidad con un relato de historias entretejidas que están permeadas por la violencia, principalmente la violencia desatada por el narcotráfico, pues nos muestra una descripción testimonial a través de los actores en las que se puede identificar diversas facetas del ser humano que confluyen entre la humanización y deshumanización, pues a través de los personajes y el contexto se muestran los impactos de la violencia del narcotráfico en la sociedad colombiana y cómo esta violencia narcotraficante impulsó la violencia del conflicto armado. Ahora bien, la manera como el conflicto armado determina la narración de la trama de la novela está dada desde la cotidianidad de los individuos y la sociedad, y muestra además la influencia de la violencia enmarcada a partir del narcotráfico, y la narrativa se muestra también desde lo más íntimo del ser humano, como desde aspectos también efímeros y materiales,
pero además con distintas dinámicas como las clases sociales, el estatus, la cultura, las creencias, entre otras. Y es que a lo largo de toda la narrativa de la obra se muestra cómo estos fenómenos del narcotráfico y la violencia provocan afectaciones emocionales, zozobra, pánico, angustia generalizada, pues la presencia del narcotráfico y el conflicto armado se convertían en un telón de fondo que permeaba la vida generando tensiones, desafíos morales y dilemas éticos, luchas y cuestionamientos de valores y la búsqueda de sentido en medio del caos, desencadenando consecuencias directas e indirectas en los individuos y su colectivo, y que bien se detalla en la obra a través de los diferentes personajes y que muestra su impacto en las vidas de las personas y en la sociedad. Y es así como desde el análisis de una obra literaria, en este caso El Delirio, se puede conocer e interiorizar de manera mucho más profunda la complejidad del conflicto armado y sus implicaciones en los individuos y la sociedad, pues su autora, Laura Restrepo, como persona y como periodista, vivió en carne propia la realidad de las consecuencias de la violencia del narcotráfico y del conflicto armado en Colombia. De ahí su gran obra. El Delirio de Restrepo está ambientada en Colombia durante un periodo de violencia y conflicto armado, lo que influye profundamente en la trama y en el desarrollo de los personajes. La autora, Laura Restrepo, logra transmitir una sensación de opresión y desesperanza a través de la historia de Agustina, quien se sumerge en un viaje emocional mientras busca desesperadamente a su esposo. La lectura deja al lector con sensaciones de inquietud, angustia y empatía hacia los personajes que luchan por sobrevivir en un entorno marcado por la violencia y la incertidumbre. La novela también provoca una reflexión profunda sobre los temas como el amor, la locura y la resistencia humana frente a situaciones externas. La lectura, El Delirio de Restrepo, deja una variedad de sensaciones al lector. La novela aborda temas profundos y complejos, lo que puede generar emociones intensas y reflexiones duraderas. Algunas de las sensaciones que la obra puede dejar en los lectores influyen en la intriga, la empatía, la indignación, compasión y esperanza. La trama y los personajes provocan una intriga y un constante mantenimiento y mantienen constantemente al lector inmerso en una historia y deseando descubrir más sobre el destino de los protagonistas. A su vez, esta despierta empatía en el mismo lector hacia las vivencias y luchas de los personajes, generando una conexión emocional con sus experiencias. Por otro lado, la obra también puede provocar indignación al exponer dificultades y desafíos que enfrentan los personajes debido a la coyuntura política que enfrentan. La novela transmite compasión hacia los personajes y sus circunstancias, lo que lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y la realidad social. Finalmente, El Delirio de Restrepo deja una sensación de esperanza al mostrar la resistencia y determinación de los personajes frente a las adversidades, así como al plantear preguntas importantes sobre el futuro y el cambio.